Hola, ¿cómo están? Acá estamos con un nuevo video y como saben somos el profesorado de la carrera de Física del IES San Bernardo, Chaco, Argentina. Bien, mi nombre es Díaz Claudio. Y mi nombre es Villalba Enzo. En este video vamos a hablar de las 4 ecuaciones de Maxwell. Pero primero tenemos que tener en cuenta varios conceptos. Como la electrostática, la electrodinámica y el electromagnetismo. Bueno, recordemos el primer concepto, la electrostática. A ver, Claudio, ¿qué me puedes decir sobre la electrostática? Bien, Enzo. Lo primero que hay que tener en cuenta sobre la electrostática es que su concepto fundamental se basa en las cargas eléctricas. ¿Qué quiere decir? Se denomina carga eléctrica el flujo de cargas. Tanto puede ser positivo como negativo. Ah, ahora recuerdo. O sea que si nosotros tenemos dos cargas de diferentes signos, como positivo y negativo, se van a atraer. Bien. Pero si tenemos dos cargas del mismo signo, estas se van a Repeler. Ah. Bien, ahora esto se puede ver o observar reflejado en la ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Que vamos a tener dos cargas, como vos estabas diciendo, a una determinada distancia. Y entre esas dos cargas va a actuar una fuerza eléctrica. ¿De qué va a depender? De que sean del mismo signo, van a tener una mayor distancia. Bien. Por ejemplo, acá en el mate. El termo es un signo positivo y el mate es un signo negativo. En ese caso se van a atraer. En este caso se van a atraer, pero entre ellos va a haber una determinada fuerza eléctrica. Y también una distancia, ¿no? Exacto. O sea ¿De qué va a depender eso? O sea, va a ser directamente proporcional a la fuerza que está actuando entre las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y así, digamos, esa fuerza va a depender de que esas dos cargas estén juntas. Claro, o sea, a una mayor distancia o una menor distancia. Bueno, ahora vamos con el otro concepto que es la electrodinámica. Como nos está diciendo la palabra electrodinámica, va a hacer alusión a la causa que produce el movimiento. Bien, como nosotros estamos en presencia de cargas eléctricas, las causas que producen el movimiento van a ser las fuerzas eléctricas. Ya sea de repulsión o de atracción. Bien, pero Enzo, ¿nosotros cómo podemos imaginarnos, ya que nosotros esas cargas o esa fuerza no lo podemos observar visualmente? A través de el concepto de campo eléctrico. ¿Y cómo nosotros podemos entender el concepto de campo eléctrico? Experimentalmente, poniendo una carga a prueba muy minuciosa para que no perturbe el campo eléctrico. Y si existe fuerza de atracción o repulsión, estamos en presencia de un campo eléctrico. Bien, ahora, nosotros no tenemos que imaginar porque, como dije, visualmente no podemos observar ese campo eléctrico. ¿Cómo nos podemos imaginar? Bien, tenemos la carga a prueba. Esa fuerza eléctrica de atracción o repulsión va a ser lineal. ¿Qué quiere decir? Que en todas direcciones el campo eléctrico va a tener líneas entrantes o líneas salientes. Esas líneas nosotros obviamente, vuelvo a repetir, no tenemos que imaginar. O si no, lo pueden observar en la imagen que está acá abajo. Entonces eso, ya estamos en condiciones de pasar a estudiar la teoría de Maxwell sobre el electromagnetismo. Pero Claudio, ¿no estamos olvidando un concepto más? ¿El magnetismo? ¿Pero qué es el magnetismo? El magnetismo se dice que es una fuerza que proviene de la naturaleza, que está asociada al movimiento de las cargas. O sea que nosotros podemos tener una fuerza tanto de atracción como de repulsión, como por ejemplo el imán. Entonces, veníamos trabajando con el campo eléctrico. Ahora podemos asociar al campo magnético. Así es, o sea que ahora estamos hablando de un campo magnético, en donde vamos a encontrar ese campo magnético, con dos polos, tanto norte y sur. Entonces ahora si nos imaginamos las líneas del campo eléctrico en el campo magnético, solamente van a ser entrantes, ya que no se puede dividir esos dos polos. Porque si uno tiene en cuenta, si uno corta un imán, va a seguir teniendo los dos polos, tanto norte como sur, como podemos ver en la imagen que tenemos acá. ¿Te imaginas un hombre capaz de sentar la base de la relatividad, de la mecánica cuántica y dar el envión a la física moderna? No solamente eso, sino que su contribución a la física fue tan resaltable como la de Newton, la de Einstein, llamándolo así James Clerk Maxwell. Entonces eso, Maxwell fue un físico, un matemático, y en 1865 publicó una de sus mayores obras, un artículo que contenía 20 ecuaciones.
donde explicaba de manera dinámica los fenómenos del electromagnetismo, dando así un cambio de paradigma de cómo estudiar al universo. Recordemos, Claudio, que estas 20 ecuaciones solamente se reducieron a 4. Además también de reconocer que Maxwell no descubrió por sí sola estas ecuaciones, sino lo que él hizo es reunir y reconocer y darle la importancia a estas 4 ecuaciones. Entonces podemos decir que se basó de la ley de Gauss, de la ley de Ampère, de la ley de Faraday. Así es. Además, él lo que hizo es hacer un agregado a una de esas leyes en la ley de Ampère. Lo que él hizo es hacer ese agregado de la corriente de desplazamiento al descubrir una corriente ficticia. Bien, entonces lo que hizo Maxwell fue relacionar tanto el campo magnético como el campo eléctrico. O sea que nosotros en estas 4 ecuaciones, o lo que hizo Maxwell en sí, es hacer esa relación entre el campo eléctrico y magnético, así también como sus fuentes y sus cargas. También podemos decir cómo varían en el tiempo y en el espacio. Así es. Bueno, ahora estamos en condiciones de explicar las 4 ecuaciones de Maxwell. Ahora sí estamos en condiciones de explicar esas 4 ecuaciones. Ahora sí podemos empezar a explicar lo que son estas 4 ecuaciones maravillosas de Maxwell. Pero primero debemos tener en cuenta que podemos encontrar tanto de forma diferencial como también de forma integral. Ahora sí, veamos qué significan cada una de estas ecuaciones. Otra cosita que debemos aclarar es que nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales de Maxwell. Bien, la primera ecuación hace referencia a la ley de Gauss del campo eléctrico. Una cosa a tener en cuenta, es muy importante entender a qué hace referencia la ley de Gauss de un campo eléctrico, para de esa forma poder entender mejor la ecuación de Maxwell. Ahora bien, presentamos la ecuación. Tenemos la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de la carga eléctrica sobre la permitividad en el vacío. Cuando nosotros hablamos de permitividad en el vacío, hace referencia a la resistencia de ese material a generar un campo eléctrico. Bien, y cuando hablamos de densidad de carga eléctrica, hace referencia a la fuente que se va a necesitar. O sea que en este caso, la carga va a ser la fuente fundamental del campo eléctrico. Bien, otra cosa a tener en cuenta sobre la densidad de la carga eléctrica es que si esa densidad es igual a 0, la divergencia del campo eléctrico va a ser 0. O sea que ese campo, esa divergencia de campo no va a existir, o ese campo eléctrico no va a estar. Bien, ahora, si la densidad de la carga eléctrica es mayor a 0, la divergencia del campo eléctrico va a ser positivo. ¿Qué va a pasar? O sea que ese campo va a diverger, va a crecer. Bien, quiere decir que va a existir el campo eléctrico. Ahora bien, si la densidad de la carga eléctrica es menor a 0, la divergencia del campo eléctrico va a ser negativo. O sea que esas líneas que antes divergían van a morir, cayendo como en un sumidero, ¿sí? Bien, seguimos con la explicación de la ecuación de Maxwell. Ahora vamos a aplicar la segunda ecuación teniendo en cuenta la ley de Gauss, pero para un campo magnético. Vamos a presentar la ecuación. La divergencia del campo magnético va a ser igual a 0. ¿Cómo aplicamos esto, Enzo? Quiere decir que las líneas del campo magnético van a ser siempre cerradas y que la divergencia del campo magnético va a ser nula o va a ser igual a 0. Bien, veamos esto en un ejemplo. Tenemos un imán, sabemos que un imán tiene 2 polos, tanto norte y sur. Esas líneas que vemos aquí no van a ser ni morir en ninguna parte, sino que vuelven tanto del polo norte al polo sur. Bien, Enzo, ¿qué pasa si nosotros partimos el imán? Si nosotros partimos un imán, seguimos teniendo los 2 polos. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos teniendo los 2 polos? Porque hasta la actualidad no se ha verificado un imán monopolo, o sea que solamente tenga un polo. Bien. Enzo, ya estamos en la tercera ecuación de Maxwell, pero primero tenemos que tener en cuenta que esta ecuación hace referencia a la ley de Faraday, o sea que tenemos que tener un conocimiento de dicha ley para poder entender esta ecuación. Presentemos la ecuación. Nos dice que la divergencia del campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada del campo magnético con respecto a la derivada del tiempo. Bien, analicemos. ¿Qué pasa eso si esta derivada del campo magnético con respecto al tiempo es igual a 0? O sea, lo que va a pasar con ese campo magnético es que va a estar de forma estática y no va a producir ningún cambio. Bien, llevemos a un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un imán y está en reposo, no va a producir nada, no va a haber ningún campo eléctrico. Bien, ahora si la
la derivada de ese campo magnético con respecto al tiempo es mucho más violenta, quiere decir que ya no es más cero. O sea, lo que va a pasar es que ese campo magnético se va a empezar a mover o tener un cambio, produciendo así un campo eléctrico. Bien, entonces, siguiendo a lo que dice la ecuación, se va a producir un campo eléctrico siempre y cuando el movimiento del campo magnético con respecto al tiempo no sea cero y tenga un cambio brusco. O sea que podemos concluir que el campo magnético variable en un determinado tiempo va a producir de la nada un campo eléctrico. Llegamos a la cuarta ecuación de Maxwell. En esta ecuación vamos a tener en cuenta la ley de Ampère. Entonces es muy necesario tener conocimiento de dicha ley para poder entender la ecuación. Ahora bien, esta ecuación nos dice que tenemos un campo magnético rotacional. ¿Por qué rotacional? Porque estos símbolos en matemática significan rotación. Este campo magnético rotacional va a ser igual a la permeabilidad magnética. Acá hace alusión, cuando estamos hablando de permeabilidad, hace alusión a la capacidad de atravesar un campo al campo magnético. Bien, también tenemos la densidad de la corriente eléctrica, más el agregado de Maxwell, llamándolo así corriente de desplazamiento. Bien, Enzo, ¿cómo explicamos esta ecuación? ¿O qué en realidad nos está queriendo decir esta ecuación? Nos está queriendo decir que una corriente eléctrica nos va a generar un campo magnético rotacional. ¿Cómo? Entonces, ¿una corriente eléctrica lineal no va a generar un campo magnético rotacional? Así es, o sea que va a pasar de lo lineal a lo rotacional, generando así un campo magnético rotacional. Queriendo decir así que las fuentes fundamentales del campo magnético van a ser esas corrientes eléctricas. Bien, Enzo. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos ausencia de corriente eléctrica? ¿El campo magnético deja de existir? Va a seguir existiendo ese campo magnético. Pero ya no se va a considerar rotacional. Sino lineal. Bien. Bueno, como veníamos explicando con mi compañero Claudio, pudimos ver qué nos quieren decir estas cuatro ecuaciones de Maxwell. Bien, lo hicimos de una manera muy sencilla, yendo al ámbito conceptual. Ahora bien, Maxwell inició sus estudios tomando leyes que no estaban unificadas. ¿Qué quiere decir esto? Tomó la ley de Gauss para el campo, tanto para el campo eléctrico como el campo magnético, tomó la ley de Ampère y la ley de Faraday. No olvidemos el agregado que hizo Maxwell de la corriente de desplazamiento a la ley de Ampère. Bien, lo que él hizo fue unificar y creó una sola teoría, llamándola teoría del electromagnetismo. Bueno, y hasta acá el video de las cuatro ecuaciones de Maxwell o la teoría del electromagnetismo. Bien, espero que les haya gustado el video y que puedan entender de una manera sencilla a qué hacen referencia las cuatro ecuaciones de Maxwell. Nos vemos hasta la próxima y espero que nos apoyen en nuestros videos. Muchas gracias a la Biblioteca Pública por brindarnos este lugar hermoso.